Ejemplo de circuitos de capacitores en serie y paralelo. En la figura, halle la capacitancia equivalente del sistema de capacitores. B, la carga almacenada en cada capacitor. C, la diferencia de potencial en cada capacitor. Y D, la energía almacenada en cada capacitor. Considere que C sub 1 es igual a 4 microfaradios, C sub 2 es igual a 2 microfaradios, C sub 3 es igual a 3 microfaradios y la diferencia de potencial que existe entre los puntos A y D va a ser de 9 voltios. En este caso, nuestros circuitos tienen combinaciones de capacitores en paralelo y vamos a dar una combinación en serie. O sea, no todos están en paralelo, no todos están en serie. Entonces, la forma de resolver este tipo de ejercicios es que nosotros vayamos identificando cuáles de estos capacitores sí están en serie, cuáles están en paralelo y que vayamos reduciendo estos a capacitores equivalentes. De tal forma que lleguemos a un circuito con un único capacitor equivalente. Entonces de esa manera lo vamos a ir resolviendo. Primero tenemos que identificar cómo están conectados nuestros capacitores. Entonces para eso vamos a considerar que tenemos el punto A y el punto B. Nuestra diferencia de potencial de A con respecto a B va a ser de 9 voltios. Eso significa que el punto A está a mayor potencial que el punto B. Entonces vamos a considerar que esto es equivalente a que el punto A está conectado a la terminal positiva de la batería y el punto B está conectado a la terminal negativa. Del punto A surge este alambre y de el punto B surge este otro alambre. Podemos observar nosotros que la terminal, que la placa inferior, perdón, de C3 está conectada a este alambre que se une a la terminal negativa de nuestra batería o al punto con menor potencial. Entonces vamos a considerar nosotros que C3, la placa inferior, va a tener polaridad negativa y por lo tanto la otra tiene que tener polaridad positiva. Mientras que si vemos nosotros el capacitor C1, hay un alambre que va desde C1 hasta el alambre que viene del punto con mayor potencial o de la terminal positiva de nuestra batería. Entonces, debido a esto, vamos a considerar nosotros que la placa superior de C1 tiene polaridad positiva y por tanto la placa inferior tiene polaridad negativa. Si analizamos C2, sucede lo mismo. Este alambre conecta la placa superior de C2 a el alambre que viene de la terminal positiva de nuestra batería. Entonces este va a tener polaridad positiva, esa placa, y la de abajo va a tener polaridad negativa. Entonces podemos observar nosotros que nuestros alambres mejor dicho, nuestros capacitores C1 y C2, sus placas positivas se unen mediante un alambre y las placas negativas se unen mediante otro alambre. Quiere decir que C1 y C2 están en paralelo. Entonces vamos a comenzar analizando estos dos capacitores. Vamos a reducirlos a un capacitor equivalente. Un capacitor equivalente, cuando tenemos nosotros dos capacitores conectados en paralelo, la capacitancia va a ser igual a la suma de las capacitancias originales. Entonces C1 tiene una capacitancia de 4 microfaradios, C2 una capacitancia de 2 microfaradios.
Eso quiere decir que nuestro capacitor equivalente va a tener una capacitancia de 6 microfaradios. Y ahora vamos a dibujar nuestro circuito sin estos dos capacitores, pero vamos a considerar el capacitor, en lugar de estos dos capacitores C1, C sub 1 y C sub 2, vamos a considerar nuestro capacitor equivalente C sub 1, 2. Entonces vamos a dibujarlo. Vamos a considerar que aquí está C sub 1, 2 y aquí estaría C sub 3. Entonces, la polaridad que va a tener el capacitor equivalente C sub 1, 2 va a ser la misma que tendrían nuestros capacitores C sub 1 y C sub 2, y la polaridad que vamos a tener nosotros para C sub 3 pues ya la habíamos identificado anteriormente. Entonces, si observamos aquí en la figura, podemos notar nosotros que nuestros dos capacitores C sub 1 y C sub 2, sus placas, la placa inferior de C sub 1, 2, que tiene polaridad negativa, se conecta mediante un alambre con la placa superior de C3, que tiene polaridad positiva. Entonces estos dos capacitores están conectados en serie. Y la característica para nuestros capacitores conectados en serie es que la carga es la misma, las diferencias de potencial no, y la capacitancia equivalente se calcula de esta manera. Vamos a decir que el recíproco de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de nuestros capacitores. Entonces, sustituyendo ahí nuestros datos, la capacitancia del capacitor C sub 1, 2 es de 6 y la capacitancia de C sub 3 es de 3 microfaradios. Entonces nos quedaría a nosotros ahí que la capacitancia equivalente es de 2 microfaradios. Ya hemos encontrado nosotros nuestro primer inciso, la capacitancia equivalente. Ya hemos reducido nuestro circuito a un único capacitor equivalente conectado a la misma diferencia de potencia. Una vez hecho eso, ya podemos nosotros comenzar a responder las otras preguntas que tenemos. En el inciso B, lo que nos solicitan es la carga almacenada en cada capacitor. Para eso, vamos a considerar que para encontrar nosotros estos datos, vamos a regresar por el camino que tomamos para llegar a este único capacitor equivalente. Vamos a regresar sobre nuestros pasos, paso a paso. Y vamos a preguntarnos, en este caso, ¿cómo llegamos a este capacitor equivalente? Para llegar a este capacitor equivalente, nosotros redujimos estos dos capacitores que están conectados en serie. Y la característica de los capacitores en serie es que la carga de los capacitores es la misma. Es decir, que la carga del capacitor 1, 2 y la carga del capacitor 3 va a ser la misma, pero también va a ser la misma carga que la del capacitor equivalente. Ahora, las diferencias de potencial no son iguales. Entonces, ¿cuál es la carga del capacitor equivalente? Bueno, para poder encontrarla vamos a considerar nosotros esta ecuación. Vamos a decir que la capacitancia equivalente es igual a la carga total almacenada en este capacitor dividido la diferencia de potencial. Despejando ahí nos queda que la carga total
es igual a la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial. Esto sería 2 por 10 a la menos 6 multiplicado por nuestra diferencia de potencial, que es 9 voltios. Esto nos daría una carga de 18 por 10 a la menos 6 coulomb o 18 microcoulomb. Y esa va a ser la carga total, la carga almacenada de nuestro capacitor equivalente, pero también va a ser igual a la carga 3. La carga del capacitor 3 y la carga del capacitor 1, 2. Entonces ya hemos respondido cuál es la carga del capacitor 3. Podemos aprovechar nosotros esto, que estamos analizando ahí nuestro capacitor 3, para poder determinar los otros incisos, ¿verdad? Que serían, ¿cuál es la diferencia de potencial a través de las placas del capacitor 3 y cuál es la energía almacenada en este capacitor? Para ello vamos a considerar que, como conocemos la carga del capacitor 3 y conocemos la capacitancia, podemos emplear esta ecuación y despejar, perdón, estoy escribiéndola mal, y despejar para nuestro voltaje. Nos quedaría a nosotros que, si sabemos que la capacitancia es igual a la carga partido el voltaje, entonces el voltaje va a ser igual a la capacitancia multiplicada por, perdón, va a ser igual a la carga dividido la capacitancia. Entonces, la carga era de 18 microcoulomb dividido la capacitancia del capacitor 3, que era de 3 microfaradios. Entonces nos quedaría a nosotros, vamos a ver, sí, es 3 microfaradios. Nos quedaría a nosotros que el voltaje del capacitor 3 es 6 voltios. Y para encontrar la energía, nosotros podemos hacer uso de cualquiera de estas ecuaciones. Como ya hemos calculado el voltaje 3, yo voy a hacer uso de la última ecuación. Independientemente de la ecuación que utilicemos, debemos de llegar al mismo resultado. Entonces yo voy a decir que la energía 3 va a ser un medio de la carga 3, en este caso 18 microcoulomb por el voltaje 3, que es de 6 voltios. Esto nos daría 54 por 10 a la menos 6 joules, que es nuestra unidad de energía, y podemos decir que esto es equivalente a 54 microjoules. Entonces ya hemos hallado pues parte de lo que nos piden en los incisos B, C y D, ¿verdad? Hemos hallado la carga almacenada en el capacitor 3, la diferencia de potencial a través de las placas de este capacitor 3 y la energía almacenada en este capacitor. Entonces nos quedaría pendiente para el capacitor 1 y el capacitor 2. Entonces, para poder determinar eso, vamos a regresar sobre nuestros pasos y vamos a decir, bueno, ¿cómo llegamos a este capacitor equivalente C12? ¿Cómo se llegó a este capacitor? Llegamos a ese capacitor reduciendo esos dos capacitores que tenemos ahí, que estaban conectados en paralelo. Y la característica de los capacitores en paralelo es que la carga no es la misma, pero la diferencia de potencial de estos capacitores, del capacitor C1 y del capacitor C2, va a ser la misma, pero además va a ser la misma que la del capacitor equivalente. Entonces, no hemos determinado la diferencia de potencial del capacitor equivalente C1,2, pero la podemos determinar. ¿Cómo? Con esta ecuación. Vamos a decir nosotros que el voltaje del capacitor equivalente a la diferencia de potencial entre las placas de nuestro capacitor equivalente C1,2 va a ser igual a la carga dividido la capacitancia. Entonces la carga del capacitor equivalente era 18 por 10 a la menos 6
coulomb dividido la capacitancia equivalente, que eran 6 por 10 a la menos 6 faradios. Esto nos da a nosotros un voltaje de 3 voltios. También lo podríamos determinar de otra forma. También lo podríamos determinar así. Podríamos considerar nosotros que cuando nosotros tenemos capacitores conectados en serie, como en este caso, la diferencia de potencial que existe la diferencia de potencial no es la misma, la carga de los dos capacitores sí. Entonces, sabemos nosotros que la diferencia de potencial a través de nuestro capacitor C3 era de 6 voltios. Y la diferencia de potencial del capacitor equivalente era de 9. Entonces nos queda a nosotros el voltaje del capacitor equivalente, la diferencia de potencial, es igual a la diferencia de potencial entre los puntos A y B, ¿verdad? Aquí en nuestro capacitor, bueno, nuestro circuito con este capacitor equivalente, eso va a ser igual a la diferencia de potencial a través del capacitor 1, 2, más la diferencia de potencial a través del capacitor 3. Y como ya habíamos hallado la diferencia de potencial a través del capacitor 3, podríamos despejar para la diferencia de potencial a través del capacitor 1, 2, que nos quedaría de esta forma. Eso sería los 9 voltios, que es la diferencia de potencial a través de los puntos A y B, o entre los puntos A y B, menos la diferencia de potencial a través de las placas del capacitor 3, que sería 6 voltios, y eso nos daría 3 voltios. Entonces igual podemos llegar nosotros a ese mismo resultado. Entonces esa es la diferencia de potencial, pero del capacitor equivalente 1, 2. Sin embargo, esta va a ser la misma que la del capacitor 1 y que la del capacitor 2, porque están conectados en paralelo. Entonces ya hallamos nosotros eso. Ya hallamos parte del inciso C. ¿Qué nos hace falta? La energía almacenada en estos capacitores y la carga almacenada en ellos. Entonces, ¿cómo encontramos la carga? Bueno, vamos a decir que si la capacitancia es igual a la carga dividido la diferencia de potencial, entonces la carga es capacitancia por diferencia de potencial. Nuestra carga almacenada en el capacitor 1 va a ser igual a C1 por el voltaje 1. La capacitancia 1 era 4 por 10 a la menos 6 faradios multiplicado por nuestros 3 voltios, nos daría una carga de 12 por 10 a la menos 6 coulomb, que es equivalente a decir 12 microcoulomb. Y la carga almacenada en el capacitor 2 va a ser igual a la capacitancia 2 por el voltaje 2. Eso sería igual a 2 por 10 a la menos 6 faradios multiplicado por los 3 voltios. Eso nos da 6 por 10 a la menos 6 coulomb, o 6 microcoulomb. Y si nosotros analizamos esto, la suma de estas dos cargas debe de ser igual a la carga almacenada en el capacitor equivalente C1,2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. La diferencia de potencial del capacitor C1 y del capacitor C2 son iguales, pero las cargas no. La carga total almacenada entre esos dos capacitores es igual a la suma de las cargas individuales, que es lo mismo que decir que la suma de estas cargas Q1 más Q2 tiene que ser igual a la carga del capacitor equivalente. Entonces, si sumamos los 12 microcoulombs más los 6 microcoulombs del capacitor C2, nos tiene que dar 18 microcoulombs, que era la carga almacenada en el capacitor equivalente. Podemos ver que nos queda exactamente 18. Entonces, ya hemos hallado las cargas, nos hace falta determinar las energías almacenadas. Entonces vamos a decir que la energía almacenada en el capacitor 1 es un medio de la carga 1 por el voltaje 1, es decir, un medio de los 12 microcoulomb multiplicado por el voltaje 1, que son 3 voltios. Esto nos daría a nosotros 18
por 10 a la menos 6 joules, que es equivalente a 18 microjoules. Y la energía almacenada en el capacitor 2 va a ser un medio de la carga 2 por el voltaje 2, es decir, un medio de 6 por 10 a la menos 6 coulomb multiplicado por los 3 voltios. Esto nos daría 9 por 10 a la menos 6 joules o 9 microjoules. Y así hemos determinado la capacitancia equivalente de nuestro circuito, la carga almacenada en cada uno de ellos. Bueno, también determinamos la carga total almacenada en todo el circuito, que es la carga del capacitor equivalente. También determinamos la diferencia de potencial a través de cada uno de nuestros capacitores, o cada una de las placas, a través de las placas de cada uno de nuestros capacitores, y la energía almacenada en cada uno de ellos.